Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse, son las 8 de la noche. Bueno, pues vamos a comenzar. Para empezar, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a los ejercicios que les dejé de tarea? No. Ok. No. Nadie tiene ninguna duda con los ejercicios que dejé. Ok, bueno. Entonces, fíjense bien, vamos a iniciar con el tema nuevo que les había anticipado en el tablón. Y bueno, vamos a colocar, ya nosotros vimos, ahorita vamos a hacer un recordatorio fugaz de los tipos de líneas que había, que inclusive nosotros vimos ya que eran paralelas, perpendiculares, otras que eran oblicuas, pero lo que nos interesaba era justamente las rectas paralelas cortadas por una secante. Háganme saber de favor cuando ya lo puedan visualizar. Ya se ve. Gracias. Ok, fíjense bien. Entonces vamos a comenzar con esta parte que son rectas paralelas cortadas por una secante. Recuerden que nosotros dijimos la última vez que nos vimos que secante y transversal es lo mismo, ¿sale? Entonces fíjense bien. En este caso, por ejemplo, si recordamos la definición de línea recta, sabemos que es una sucesión infinita de puntos que llevan una dirección. Y recordemos que la manera de denotarse o escribirse es con una letra L minúscula en manuscrita. Eso era justamente una línea recta. Insisto, esta parte no es necesario que lo anoten porque es algo que nosotros ya habíamos trabajado. Esto fue en los conceptos básicos de geometría. Y ojo, también vimos el día viernes las líneas paralelas. ¿Qué eran las líneas paralelas? Bueno, aquellas que nunca se cortaban y guardaban la misma distancia. Y aclaro, el símbolo era como dos rayitas y esas dos rayitas se leía como paralelo, de tal manera que para decir que L1 y L2 son paralelas, decíamos nosotros en geometría L1, el simbolito así, que significaba paralelo o se lee paralelo a L2. Y así denotamos desde esta perspectiva, es decir, esta parte que estoy señalando, así denotamos que L1 es paralelo a L2 desde el punto de vista matemático, ¿sale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a las líneas paralelas? No. Ok, muy bien. Vamos a otro tipo, reitero, esta parte ustedes ya la tenían en un apunte que les di el día viernes. Tenemos nosotros las líneas oblicuas. ¿Cuáles son las líneas oblicuas? Bueno, dos líneas son oblicuas si se cortan en un punto. Es decir, ahí lo tenemos. Es el corte de dos líneas y esto se parece a los ángulos opuestos por el vértice. Entonces ya tenemos aquí la parte de líneas oblicuas. Muy bien. Otro tipo de líneas que también nosotros revisamos fueron las líneas perpendiculares. Y recordemos que las líneas o rectas perpendiculares son aquellas que se cortan, es decir, hay una similitud con respecto a las líneas oblicuas, pero aquí forman cuatro ángulos rectos. Entonces, ojo, ahí está el dibujito y sabemos nosotros que el cuadradito significa que el ángulo es de 90 grados. Y bueno, evidentemente tenemos un símbolo para poder denotarlas, que reitero, esto va a ser con una T invertida y decimos matemáticamente que L1 es perpendicular a L2 con este simbolito que tenemos aquí, ¿vale? No se les vaya a olvidar porque esto va a ser la pauta también para el siguiente curso que van a llevar de matemáticas, que es geometría analítica. Bien, hagan sus anotaciones con respecto a esta parte. Si tienen alguna duda, insisto, con toda confianza pregúntenme. Ok, voy a continuar entonces a No, reserva espere, que... espere. Ah, ok, ok.
Bien, nada más avíseme en cuanto haya finalizado, por favor. Sí, profe. Profe, Dígame. eso lo tenemos que anotar. Sí, o completarlo, porque ya ven que lo teníamos en los apuntes que hicimos el viernes. Ah, vale. Ujú. Listo, profe. Bueno, de mi parte. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien más falte. Ok, muy bien. Bueno, fíjense bien, vamos ahora a ver el otro concepto que, insisto, fue con el que nos quedamos el día viernes, y este fue que si tenemos nosotros dos líneas paralelas y se cortan por una tercera línea, como lo vemos allí, esa L3 se le llama secante o se le llama transversal. Cual sea de las dos formas, como ustedes decidan nombrarlo, es correcto, ¿sale? Entonces, ojo, ¿qué es entonces una recta secante o transversal? Es aquella línea que corta a dos líneas paralelas. Y ojo, estas líneas que son paralelas cortadas por esa transversal está formando 8 ángulos, es decir, tendríamos este ángulo, segundo, tercero, cuarto, y bueno, los 4 que están acá abajo, que ahorita vamos a ver su respectiva clasificación con respecto a los cortes. Bien, anoten esta parte, por favor, para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien, para poder dar de pronto la respectiva contextualización de la clasificación de este ángulos, hice un simulador que ahorita vamos a conocer. Nada más voy a dar las definiciones y ahorita lo aplicamos. Entonces, ojo, fíjense bien. El primer ángulo, bueno, los primeros ángulos que se forman son los ángulos opuestos por el vértice, que bueno, ya sabemos por definición son iguales. Por eso hicieron la tarea donde venía como las tipos crucecitas. Entonces, ojo, se les llama opuestos por el vértice porque, por ejemplo, el vértice sería el puntito rojo y aquí notamos estas dos flechitas, las que están aquí en color verde, esta que tenemos aquí más esta que está aquí, y evidentemente son iguales, pero no es el único, por decirlo así, el único caso de ángulos opuestos por el vértice, porque tenemos también estos que están marcados en color amarillo y también sus respectivos homólogos que son los que están abajo. Es decir, tendríamos esos dos que están en verde y tendríamos finalmente los otros que están en color amarillo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Sí es claro cuáles son los que mencionamos? Ok, perfecto. Bien, anótenlos por favor y ahorita con el simulador vamos a darnos cuenta por qué son ángulos opuestos por el vértice.
Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Espere. Sí, nada, avísame en cuanto haya finalizado, por favor. Listo, profe, gracias. Ok, gracias a usted por avisarme. Y ojo, fíjense bien, en este caso, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues es muy sencillo. Voy a dejar de presentar y voy a ir al simulador que les había anticipado. Ok, espérenme, nada más déjenme cambiar la página porque está en la parte de los videos. Ok. Bien, ok. Fíjense bien, esto lo hice hace rato con uno de los grupos con los cuales teníamos, pero no lo borré para que no nos demoráramos tanto en realizarlo. Entonces, ojo, los ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo, acorde al diagrama que ustedes tienen, sería este ángulo que estoy marcando aquí, este que está bailando, 130.63, con este que está, que es 130.63. Y tendríamos aquí que el que es 49.37 y aquí tendríamos también el 49.37. Y lo mismo ocurre acá abajo. Este vale 130.63. Aquí también tendríamos 130.63. Y finalmente aquí coinciden los que tienen 49.37. Insisto, todo esto es posible si y solo si tenemos líneas paralelas. Si no hay líneas paralelas, lo que yo estoy diciendo es pura mentira, ¿sale? Entonces, aquí por esa razón asumimos que son líneas paralelas y no importa cómo yo coloque las líneas paralelas, fíjense bien, puedo tenerlas o así y noten, vean, ahí es donde coincide todo, ¿no? Está todo perfecto. Noten cómo tendríamos que va a valer, por ejemplo, 49, aquí va 49, 131, ¿sale? Y no importa cómo yo los posicione, siempre va a preservarse esa parte. Es más, así si lo tengo bien inclinado, en este caso, pues evidentemente todo va a seguir coincidiendo. Entonces, noten cómo resulta esta parte interesante, porque no importando, es más, hasta lo puedo poner aquí más abajo, y aquí es claro que nosotros tendríamos esta parte donde se está cumpliendo los ángulos opuestos por el vértice. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Sí ha sido claro, muchachos? Sí, profe. Ok. Bien, voy a dejar de presentar y voy a seguir con la presentación original. Reitero, esto una vez nos ayuda a tener una clara perspectiva de cómo es que, no importando cómo se mueva la línea paralela, ¿sale? Los ángulos no tienden a cambiar, pero insisto, sí y solo sí, nosotros tenemos que son líneas paralelas. En caso contrario, no podemos asumir eso, ¿sale? Bien, lo voy a dejar aquí así y bueno, continuamos entonces. Bien, siguientes pares de ángulos que nosotros tenemos es, bueno, son los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, por definición, son aquellos con los cuales se hace coincidir, es decir, como que se empalman y quedan igualitos, insisto, siempre y cuando las líneas sean paralelas. Entonces, esa es como nuestra necesidad, que sean líneas paralelas y entonces los correspondientes no son otra cosa más que los que se hacen coincidir. Y bueno, evidentemente los ángulos correspondientes son iguales. Recordemos cuáles son. Bueno, pues son, o sea, nada más pasarlo de la parte de abajo, llevarlo hacia arriba y coinciden donde están las flechas amarillas. También nosotros tendríamos, por ejemplo, los que están en las flechas en color verde. Posteriormente tendríamos los que son en las flechas en color azul y finalmente tendríamos los que están en las flechas en color rojo. Entonces, como son correspondientes, implica que son iguales, ¿vale? Bien, por favor, anótenlo para que podamos continuar y ahorita mediante el simulador vamos a ver cómo está dado esta parte de los ángulos correspondientes, ¿vale? Bien, cualquier duda, insisto, con toda confianza, pregúntenme.
Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenme. Ok, fíjense bien. Déjenme ir al simulador y ojo, en el simulador justamente está pensando para la parte de los ángulos que son correspondientes. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo lo tengo aquí, este de color verde fuerte coincide con este de acá, porque prácticamente los hago coincidir. Pero esto, ustedes saben que no siempre es cierto, pero aquí sabemos que sí porque las líneas, reitero, son paralelas. En caso contrario, lo que estoy afirmando no será posible. Noten cómo aquí el ángulo que está en color naranja, bueno, amarillito creo que es naranja, sí, es naranja, coincide con este ángulo que tenemos acá. Y aquí el de color verde claro coincide con este ángulo que está aquí. Es decir, prácticamente es como si tomáramos una captura y le hiciéramos coincidir acá. Entonces, ojo, por ello se llaman ángulos correspondientes, porque se hacen coincidir. E insisto, no va a cambiar si tenemos el diagrama desde otra perspectiva. Siempre se debe de poner los mismos ángulos. Pero insisto, siempre y cuando tengamos líneas paralelas. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a los ángulos correspondientes? No. Ok, perfecto. Voy a dejar de presentar y regreso a mi presentación original para colocar los otros tipos de ángulos. Entonces, ojo, los siguientes serían en este caso los ángulos alternos internos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, son los que son iguales, pero evidentemente, ¿cómo es que son iguales? Bueno, fíjense bien, se llaman alternos porque uno está del lado contrario al otro y son internos, ¿por qué? Porque están por dentro de las paralelas y no son los únicos. ¿Por qué? Porque tenemos el otro caso de ángulos alternos internos que justamente son los que están marcados con las flechas verdes. Es decir, está uno del lado contrario al otro, pero por dentro de mis paralelas. ¿Sale? Entonces, por favor, anótenlo para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Fíjense bien. Vamos a nuestro simulador a fin de entender lo que está pasando. Recordemos que son alternos internos porque está uno del lado contrario al otro, pero evidentemente por dentro. Entonces, ojo, este que estoy haciendo bailar aquí, que sería el verde en color fuerte, coincide con este en verde claro. Si se dan cuenta, son alternos, sería este de acá, alternos, internos. Y lo mismo ocurre con este que está en morado en conjunto con este que está como en color amarillo. Y ojo, aquí nos quedaría que no importa dónde lo pongamos, siempre se va a preservar esa parte, ¿sale? Bien, ¿alguna duda hasta aquí con los ángulos alternos internos? ¿Vamos bien? Ok,
Voy a dejar de presentar y voy a colocar la presentación original. Bien, vamos ahora con los ángulos alternos externos, que por el contrario a los alternos internos, de igual manera, bueno, sabemos que son iguales, que están del lado contrario, pero fuera de las paralelas. Notamos allí las dos flechitas que están marcadas en color azul, pero no son las únicas, porque también nosotros tenemos las flechitas que están marcadas en color verde. Entonces, ojo, allí nosotros tendríamos que esos serían los ángulos alternos externos. Reitero, están del lado contrario, pero por fuera de las paralelas, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Espere tantito, profe. Sí, claro, nada, avíseme en cuanto haya finalizado, por favor. Listo, profe, gracias. Ok, gracias por avisarme. Bien, vamos a ir nuevamente al simulador y nos vamos a dar cuenta justamente en que, por ejemplo, este que está marcado en amarillo es el mismo que está en color morado, son alternos externos. Y lo mismo sucede con este verde un poquito más fuerte en conjunto con el verde claro. Tendríamos aquí que valen lo mismo. E insisto, no importa cómo coloquemos en la simulación, nos va a dar que son los mismos ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nada, es una réplica y ya justamente los ángulos también se tienen que preservar. Bien, voy a dejar de presentar para poner la última clasificación. Bien, nuestra última clasificación van a ser justamente los ángulos adyacentes y la definición como tal es que los ángulos adyacentes suman 180 grados. Ok, perfecto. ¿Cómo está eso de que suman 180 grados? Si de pronto la semana pasada vimos que los que suman 180 grados se le llaman suplementarios. En efecto, suplementario y adyacente son los mismos, nada más que adyacente es más comúnmente llamado cuando tenemos líneas rectas. Suplementarios es cuando tenemos ángulos, nada más así, a secas. Pero hoy en día, suplementario o adyacente es exactamente lo mismo. Pero insisto, nada más es como la formalidad que le damos, pero eso es en dado caso, si de pronto ustedes decidan estudiar de pronto matemáticas puras o en el Politécnico, que está la licenciatura en física y matemáticas, ahí sí les van a decir que cada cosa es por su nombre. Ahorita nos quedamos como es un nivel medio superior en que adyacente y suplementarios son equivalentes, por decirlo así. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro diagrama, aquí tendríamos el diagrama asociado. Déjenme nada más, voy a aumentar la resolución. Notamos que, por ejemplo, con el ángulo 1 y el ángulo 2 se está formando un medio círculo y esto sería una suma de ángulos adyacentes o bien de ángulos suplementarios. Entonces, ángulo 1 con ángulo 2 me darían 180. Lo mismo ocurre con 2 y 4.
Asimismo, también nosotros tendríamos 4 con 3 y finalmente tendríamos 1 con 3. Es decir, todas las combinaciones posibles que pueden existir para formar el medio círculo. Déjenme poner solamente algunas de ellas en mi presentación. Reitero, ustedes tendrán que deducir las demás. Entonces, ojo, aquí tendríamos que sería ángulo 1 más ángulo 2 sería igual a 180. Ángulo 3 más ángulo 4 me quedaría igual 180. Ángulo 1 más ángulo 3 es igual a 180 y finalmente tendríamos que ángulo 2 más ángulo 4 es también igual a 180 grados. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la parte de estos ángulos adyacentes? ¿Sí es claro, muchachos? ¿Perdón? ¿Lo puede repetir? Sí, claro. Les decía que, por ejemplo, en este caso me dice ángulo 1 más ángulo 2 es 180. ¿Por qué va a ser 180? Bueno, porque si nos fijamos, por ejemplo, en la parte del ángulo 1 y el ángulo 2, tenemos que aquí se está formando el medio círculo. Recuerden que el medio círculo en geometría significa que vale 180 grados. Asimismo, por ejemplo, nosotros tendríamos la misma situación con el ángulo 3 y el ángulo 4. Es decir, tendríamos nosotros algo de este estilo. Lo voy a poner en color rosa. Tendríamos que aquí también se forma el medio círculo. Pero no es el único caso, porque también es el ángulo 2 con el ángulo 4. Están formando medio círculo. Y finalmente tendríamos nosotros el ángulo 1 con el ángulo 3. No sé si hasta aquí soy más claro o ya nos confundimos. Ya quedó, gracias. De nada. Bien, ¿alguien más? Y aclaro, también aclaro, ahí no lo puse, pero porque ustedes los tienen que inferir, ángulo 5 más ángulo 6 va a ser 180, ángulo 6 con ángulo 8 va a ser 180, ángulo 8 más ángulo 7 va a ser también 180 grados, y finalmente sería ángulo 7 con ángulo 5. Bien, anótenlos por favor solo algunos de ellos y ahorita vamos al simulador. Insisto, cualquier duda, con toda confianza pregunte. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, dejo de presentar y, ojo, fíjense bien. En el simulador, nosotros tendríamos que de pronto esta cantidad 81.45 y 98.55, fíjense bien, lo voy a poner así, 81.45 más 98.55, noten que nos va a dar 180. Y en este caso, por ejemplo, para estos ángulos, es decir, este que tenemos acá, se replica también la parte de 98.55 más 81.45 va a dar 180. Ocurre una situación similar
en esta parte, porque si ustedes se dan cuenta es 98.55 y 81.45. Y tendríamos lo mismo aquí, porque se repiten los números. Y la situación es la misma también para esta franja que tenemos acá. ¿Sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Ok, bueno. Una pregunta del problemario, porque esa parte me faltó anotarla el día que les di clase. Del problemario, ya hicimos la página 12, donde viene un croquis. No, todavía no. Ok, entonces, fíjense bien. Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna duda con respecto a la clasificación de esos ángulos. Esos serían todos. Ok, bueno, fíjense bien. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. De tarea se va a quedar que ustedes resuelvan ese croquis, es decir, tienen que poner si es verdadero o falso la afirmación que les estoy dando, de pronto si es basándonos justamente en este tema, ¿sale? No la van a subir a ningún apartado. El apartado de ustedes es nada más que suban esos 8 ejercicios donde tenían que encontrar el valor de los ángulos indicados. Y lo que vamos a hacer el día lunes es trabajar a partir de la página número 13 de nuestro problemario y en conjunto con ver algunos detalles con respecto a la evaluación. Ahora, ojo aquí, no está tan difícil. Inclusive el día lunes les voy a llevar unas tipo micas con marcadores porque vamos a tener que ir dibujando. Entonces, ojo, nada más se quedaría de tarea, no lo van a subir y el día lunes yo voy a revisar ese como tipo cuestionario que se hace mediante el croquis. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta adicional? No, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, no olviden que el apartado vence el día de hoy a la medianoche, correspondiente a los ejercicios que les dejé en el archivo. Si no lo han entendido, vean el video que les puse sobre ángulos complementarios, suplementarios y conjugados, ¿sale? Y bueno, ya sobre la marcha, eso sí los tengo, son los otros, los videos relacionados a los ejercicios de la página 13, ¿vale? Bueno, si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día lunes en clase, ¿vale? Hasta luego, profe, gracias. Cuídense, bonita noche, hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Hasta Buenas noches. luego, Juan Carlos. Igualmente, hasta luego.